Bien, señores, muy buenos días. Estamos en taller de modalidad de grado. Estamos analizando aspectos bastante generales sobre la concepción de un proyecto, ¿no? En principio, ¿de dónde vienen los nombres de los proyectos? Ah, una pregunta bastante interesante. Y tenemos ahí a un ladito, ¿no? Una serie de preguntas que hemos ido realizando en la sesión anterior. Estoy listo, ¿qué debería saber? ¿Qué valores debería tener? ¿Cómo lo debo emplear? Le tengo miedo ahora, ¿no? Las preguntas de esta sesión, que le tengo miedo al aprendizaje, le tengo miedo a la responsabilidad, conozco los límites. Estas son preguntas importantes para proyectos. ¿Por qué? Porque definen hasta cierto punto el alcance, ¿no? Y también hasta, en cierto punto, también podemos decir la viabilidad del proyecto, ¿sí? Habíamos comentado hace un momento atrás de que estamos en un medio en el que lastimosamente la sociedad está enferma y por lo mismo los proyectos no son de alcance real. Estamos viviendo en un momento en el cual necesitamos enfocarnos en proyectos que tengan un alcance profundo. Pero, wow, entonces la pregunta clave, ¿de dónde vienen los nombres de los proyectos? ¿De dónde saco yo el nombre para mi proyecto? A ver, vamos a ir analizando esa partecita. A ver, vamos a ver acá, hay aquí un ejemplito, ¿sí? De algunas ideas de proyectos. Nombre de proyecto, muy bien, vamos a agarrar aquí. Y vamos a iniciar con la siguiente premisa. En principio vamos aquí a quitarle el textito. Decimos, ¿de dónde viene el nombre? ¿De dónde viene el nombre de un proyecto? Aumentamos esto en tamañito. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde vienen los nombres del proyecto? Aunque ustedes ya están viviendo en carne propia esto. Señora Ángela, buen día. ¿De dónde vienen el nombre de los proyectos? ¿De dónde debería venir? Y que yo creo que va a depender de la necesidad y cómo esté pensado el proyecto o a qué va dirigido. Yo creo que nace el nombre del proyecto. Ah, qué interesante lo que acaba de decir. Habíamos comentado nosotros lo siguiente, lo ponemos acá en texto ya y vamos a modificar el textito. Necesidad. Habíamos comentado que para poder nosotros implementar un proyecto necesitamos trabajar justamente en satisfacer una necesidad. Los proyectos nacen de la satisfacción de necesidades. Yo tengo que trabajar en satisfacer una necesidad. ¿No es cierto? Muy bien. Una vez más, ¿podrías repetir lo que dijo, estimada Ángela? Lo que acaba de comentar. Y que yo creo que el proyecto digo, el nombre del proyecto puede nacer de acuerdo a la necesidad. Ya. Otro sería a qué va dirigido, o bien a medida que se vaya desarrollando el proyecto ya uno puede ver qué nombre le puede poner. Muy bien, ¿a quién satisface? Efectivamente. El nombre del proyecto tiene que ver efectivamente de a quién satisface o qué necesidad satisface. También está relacionado también a, vamos a hacer una estratificación, en este caso, de la sociedad, ¿no? En principio decimos a quién satisface. Segundo, ¿qué alcance tiene? ¿Qué alcance tiene? El tercero, estamos viendo el nombre del proyecto para tratar de más o menos de entender cómo es que yo puedo implementar un proyectito, ¿no? ¿A quién satisface? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué innovación presenta? ¿No? ¿Qué impacto también proporciona, ¿no? O provee? ¿Qué impacto provee? ¿Qué novedoso es? A ver, levantó la manita aquí estimado Romario, a ver, Romario. Dije, perdón, es que quería pedirle permiso, es que creo que ya no voy a No, poder atender. sigue, no te preocupes, ¿ya? Hablamos después. Por favor, Inge, me puedo desconectar, ¿no? Sí. Por favor, Inge, Ok, va a estás disculpar. gastando megas en vano, después hablamos, listo. Muy bien, ahí está. Tenemos necesidad, hablamos de la flechita, ok. ¿Dónde viene el nombre del proyecto? Primero tenemos que entender qué necesidad satisface, lo dijo muy bien, señora Ángela. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué innovación? ¿Qué impacto provee? ¿Qué tan novedoso es? ¿No? Innovación, novedoso, bueno, viene a ser lo mismo. En vez de aquí tal vez de qué tan novedoso es, qué recursos
requiere, etcétera, ¿no? Vamos a ver más adelante ejemplos de algunos nombres de proyectos. Pero volvemos al principio, lo que comentamos la anterior sesión, ¿no es cierto? Necesidad. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando trabajamos en proyectos es, y lo mencionamos aquí, satisfacer una necesidad. Satisfacer, ¿no? Una necesidad. En el área de la construcción civil, generalmente podemos decir que la necesidad que se desea satisfacer puede ser de vivienda, de un puente, de un camino, etcétera. En el caso de la metalurgia, puede ser justamente inspirada en la necesidad de hacer un proceso mucho más rentable, menos contaminante, ¿no es cierto? También más viable, tener propuestas alternativas, etcétera. La idea es satisfacer una necesidad, pero ahí viene la pregunta. ¿Necesidad de quién? ¿Necesidad de quién? Señora Paula, cuando se está implementando un proyecto, ¿necesidad de quién debe satisfacerse? De uno mismo, porque uno trabaja y se esfuerza y a la final las recompensas para uno mismo. El aprendizaje se queda con uno, no es para los demás, sino es para uno mismo, porque uno va aprendiendo y adquiriendo más cosas y implementando más. No sé, el aprendizaje se queda con uno. El aprendizaje sí, pero lo que queremos en los proyectos, ¿sí? Es satisfacer una necesidad, puede ser en principio industrial, ¿sí? Porque yo voy a implementar un proyecto, voy a trabajar en un proyecto, y este proyecto lo voy a ver viable dependiendo mucho si responde a una necesidad de la industria, una necesidad de la sociedad, una necesidad personal, aunque esto ponemos de personal, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Porque puede que sea un proyecto de vida, ¿no? Pero generalmente están enfrascadas en esos tres grandes grupos. Los dos son los más, vamos a decir, los dos más beneficiados. Sociedad industrial, ¿no? Ahí está, con esto con azulito. Lo que queremos es satisfacer una necesidad, pero ¿de quién? Necesidad de la industria, una necesidad de la sociedad o una necesidad personal. Considerando que voy a elaborar un proyecto de crecimiento personal. Un proyecto de crecimiento personal. ¿Qué entendería usted por un proyecto de crecimiento personal, señora Giovanna? Para uno mismo, Inge, Ya, a ver, un ejemplo. de un emprendimiento personal, Un podría proyecto ser que satisfaga una necesidad personal. un proyecto, a ver, Tal vez ir al gimnasio sería un proyecto de necesidad personal, que satisfaga una necesidad personal. sí, Inge, podría ser, porque sí, ese es un buen, de una necesidad personal. Sí, ¿no? Ya, yo quiero, efectivamente, ya un proyecto para satisfacer una necesidad personal, ya, yo voy a hacer, qué sé yo, un máster, o voy a hacer un diplomado para satisfacer esta necesidad de conocimiento mío, ¿no? Es un proyecto de necesidad personal. Pero cuando hablamos de proyectos de manera muy general, ¿ya? O sea, de manera más grande, por decirlo así, el beneficiario tiene que ser siempre la sociedad o la industria. Entonces, tenemos ahí proyectos exclusivamente de investigación científica, de investigación social, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? En principio, para el nombre, ¿a quién satisface? ¿Qué alcance? Aquí dice al alcance, ¿no? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué innovación estaría presentando? ¿Qué impacto provee? ¿Qué recursos necesita? ¿O qué recursos requiere? Etcétera, etcétera, ¿no? El nombre viene de acá. Satisfacer una necesidad. Ya. Entonces,
algún modelo, tal vez ingeniero, de este tipo de ejemplitos. Vamos a ver algunos nombres de proyectos, ¿no? Aquí está, los tengo acá. Nombres de proyectos que se representan en los diferentes ámbitos. A ver, y con el nombre del proyecto ustedes me van diciendo más o menos, ¿sí? De qué trata el proyecto. Aquí está. Nombres de proyectos. Ok. Muy bien. Aquí tenemos un nombrecito. Aquí está. Atentos, por favor. Analizamos. Vamos a poner esto más pequeñito. Esto es justamente de una escuela secundaria. Aquí hay el nombre del proyectito. Y me dicen, por favor. Sí. Ya. Empezamos con uno sencillito. ¿Sí? Ya, a ver, voy a poner así en grande, por favor, ustedes traten de identificar el nombre del proyecto y me dicen qué tipo de necesidades satisface y a quién satisface. Ahí está el proyectito, ahí está justamente, escuela secundaria, ahí está el nombre, julio 2012, ya, muy bien. A ver, entonces lean por favor un minutito el proyectito. Vamos profundizando para ver a quién satisface. A quién satisface. Aquí voy a copiar otro ejemplito. Ya, este también lo ponemos más pequeñito. Ahí está, más pequeñito acá para que después lo veamos. Y aquí tenemos uno más, ¿dónde está? Excelente, aquí un hito más. Ok, a ver, vamos a ver. Listo, ahí está. Son proyectos generales, por si acaso, ¿no? No son necesariamente en nuestra área de aplicación, pero el nombre del proyecto tiene que explicar un poquito qué necesidad satisface y de quién la satisface. A ver, en este primero, estimada señora Paula, por favor, damos lectura a la presentación y me dice usted qué necesidad satisface y de quién la satisface. Bueno, aquí dice Escuela Secundaria Técnica número 46, ciclo escolar 2011-2012, Maceto Closco, Tlaxcala, junio 2012, proyecto de innovación técnica para discapacitados. Alto, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Vamos a analizar, en este caso, qué nivel en cuanto a conocimiento técnico se está evaluando en este proyectito. ¿Qué nivel? Nosotros sabemos que tenemos un nivel primario, secundario, técnico y obviamente educación superior, ¿verdad? ¿Qué nivel estaría satisfaciendo este proyecto? Querida Paula. La necesidad de ayudar. No. A ¿Qué nivel? o Estamos con- diciendo, ¿es nivel básico? Estamos escolar, hablando de secundario, secundaria. Ya. secundaria. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice ciclo escolar? Sí. Y dice secundaria, efectivamente, ya, muy bien. Claro, excelente, muy bien, ya. ¿Qué más? A ver, siga leyendo. Laboratorio, énfasis en informática, nombre, alumna Belén Hernández Rojas, tercer Ya, grado, grupo C, profesor Miguel Ángel Ibarra Aburto. listo, hay que entonces un trabajito, ¿no es cierto? Suponemos que este también es un proyectito que se ha elaborado. Ya sabemos que es nivel secundaria, muy bien. ¿Hay alguna necesidad que esté satisfaciendo y a quién satisface? Señora Paula, Inge, ¿qué necesidad satisface y de quién? bueno, bueno, creo que la satisfacción más que todo es por la alumna, ¿no? Y como quien lo podría recibir sería el docente.
Obviamente el proyecto lo decir, pero vamos Es nuevamente que al no, principio. de hecho me he enredado, Inge. Sí, sí, enredado. A ver, un proyecto, sabemos nosotros que hemos dicho que debe satisfacer una necesidad. Este proyecto, ¿qué necesidad satisface y de quién satisface? A ver, hasta que Bueno, esté el hecho de pensando. ayudar, ¿no, Inge? A El ver, hecho de ayudar y bueno, bueno, sinceramente sí va a ser más que todo para ayudar a los estos. ya se ha Ah, traumado. Ya. Alto, alto, tranquila, tranquila, respire, respire, cogerle un ataque. A ver, primero la señora Maida, después la señora Giovanna. El, para mí en este momento el proyecto que está mostrando satisface a las personas con Ya, muy discapacidad. bien. Excelente. ¿De quién? O sea, ¿a quién está satisfaciendo? O sea, tiene una necesidad de quién? De personas con ese proyecto de innovación tecnológica para discapacitados. Muy bien. ¿Qué necesidad satisface? Menciona aquí qué necesidad satisface de los discapacitados, señora Maida. eh, en énfasis a la informática, Inge, un O laboratorio que se ha realizado. aparentemente la necesidad que está satisfaciendo tiene que ver con el rubro de la informática, ¿no es cierto? Sí, Y está atendiendo la necesidad de discapacidad. Ah, ya, muy bien. Ya, excelente. Vámonos con el ejemplo 2. Miren, estamos nosotros más o menos entendiendo de dónde sale el nombre del proyecto, ¿no es cierto? Proyecto 2. Vamos a ampliar esto. Ok, esto más atrás. Muy bien. Jalamos aquí el nombrecito. Excelente. Vamos a cortar un poquito para que se vea mucho mejor. Ahora sí. Cortamos acá. Cortamos hasta acá esto, porque lo que nos interesa justamente es el contenido. Y vamos ahora sí a sacarle mayor zoom. Excelente. A ver. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo, señores. Ahí está. Lean, por favor. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Marcos. Ya, muy bien. Listo. A ver, la pregunta es la misma que en el caso anterior, ¿no? ¿Qué necesidad satisface y obviamente de quién es la necesidad? ¿Qué necesidad satisface y de quién es la necesidad? Señora Giovanna, ¿tiene la respuesta? Sí, Inge. A ver, a ver. Bueno, la necesidad que se satisface es el de brindar las cámaras de seguridad. Brindar seguridad a quién, pues supongo que la institución, Inge. A ver, ¿y de dónde saca esa información? A ver, lea por favor por completo y ahí nos explica. Ya, desde el inicio, Inge, desde Sí, sí, sí. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Marcos. Carrera profesional técnica, computación e informática. Perfil del proyecto de innovación tecnológica. Implementación de centro de monitoreo de cámaras de seguridad en el ISTP San Marcos. Listo. Responsables. Y para optar al título de profesional técnico en computación informática, ¿sí, no? Sí, Inge. Efectivamente. Ahora sí, una vez más, ¿qué necesidad satisface? Bueno, según yo, la necesidad que se satisface es el de brindar la implementación de cámaras de seguridad. Ya, usted hace un momento claro dijo algo interesante, es seguridad, ¿no es cierto? Lo que Seguridad, queremos sí. es proporcionar seguridad. ¿Proporcionamos seguridad mediante qué? Mediante un monitoreo de Ya, cámaras. la implementación y monitoreo con cámaras, ¿no es cierto? Sí. ¿A quién beneficia el proyecto? Ya, al Instituto San Marcos, sí, Exacto, al al sector. Instituto San Marcos, ¿no? Es muy probable, bueno, vamos a hacer aquí una hipótesis, ¿no? Tal vez en el lugar, qué sé yo, ha sucedido una serie de robos, un montón de cosas, ¿no? Pues cualquier cosa podría ser. Entonces ellos tenían esa necesidad de sentirse seguros. Por lo mismo es que estas tres personas, Nibardo, Lidia y Elizabeth, han decidido presentar este proyecto para proporcionar seguridad mediante la implementación de un centro de monitoreo con cámaras de seguridad.
Este es del 2018, ¿no? Wow, 2018. Ya, muy bien. ¿Y quién es el beneficiario? El mismo instituto. Nosotros vamos a tener todo un sistema de monitoreo. Wow, pero aquí habría que preguntarse si las cámaras, bueno, seguramente las han comprado, pero puede que el sistema de implementación o el centro de monitoreo, ellos hayan innovado, porque dice innovación tecnológica, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál será la innovación? Tal vez ellos, qué sé yo, han construido, además del centro de monitoreo, un sistema para seguimiento mucho más óptimo, etcétera, 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 ¿no? Ya, a ver, vamos a ver el tercer ejemplo. Atento, por favor, señora Ángela. Atento, señora Ángela, con el tercer ejemplo. Ahí estamos. Muy bien. Listo. Ahí está. Igual también vamos a cortarle un poquito acá. Pero ya estamos viendo que es del Tecnológico Don Bosco. Esto tiene que ver con mecánica automotriz. A ver. Cortamos un poquito acá. Cortamos un... Ahí está, excelente. Ya, muy bien. Y jalamos acá. Listo. Entonces, muy bien. Por favor, señora Ángela, dele lectura y nos cuenta usted qué necesidad satisface y a quién le satisface. Está bien. Instituto Técnico Don Bosco, área mecánica, carrera mecánica automotriz, proyecto de grado, mantenimiento preventivo del sistema de transmisión de una retroexcavadora para evitar futuras fallas. Postulantes: Rolando Flores Quispe, Alejandro Durán Merlo, tutor guía, licenciado Edwin Chávez Flores, El Alto Bolivia, 2019. Muy bien. La pregunta, ¿qué necesidad satisface? Veo que satisface la necesidad de ingeniería a la industria, quizá, para el Ya. mantenimiento de En todo caso, máquinas. ¿de quién? O sea, ¿a quién satisface la necesidad? Es a la industria. Muy bien. Sí, A la industria. a la industria. ¿A qué tipo de industria? ¿En qué Una tipo de equipo? industria de maquinarias Ya, pesadas, bien que. ya, equipo pesado. ¿Usted alguna vez ha visto una retroexcavadora? Sí, que son enormes. A ver, para los que no conocen, ¿no? ¿Qué son las retroexcavadora? Más o menos una retroexcavadora es esta, ¿no? Ahí se los voy a poner para todos. Esta sería una retroexcavadora. Aquí está, aquí está, aquí está. Para aquellos que tal vez no conocen, esta es una retroexcavadora. Ya, ahora sí ya estoy pensando mejor, ¿no? Esta es una retroexcavadora. Muy bien. Y obviamente esta retroexcavadora se utiliza en la industria. Ok, excelente. ¿Qué necesidad está satisfaciendo? Ya sabemos que satisface efectivamente a la industria, ¿no? A la industria que va a usar retroexcavadoras, ¿verdad? Sí. Puede que esta sea una ya definida, ¿no? Una empresa, qué sé yo. Ahora sí, ¿qué necesidad satisface? La necesidad de evitar futuros accidentes, quizá Inge, o fallas en cuanto al momento de trabajar, Ya, perjudicar muy el bien. trabajo. Son fallas, porque habla de mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo. ¿En algún área específica de la retroexcavadora? Es el sistema de transmisiones. Exacto. Wow, porque ustedes como pueden observar, ojo, ¿por qué estamos haciendo esto? Ahorita lo vamos a explicar un poquito más, ¿no? Pueden observar ustedes, este es un equipo muy complejo, ¿no? No es, qué sé yo, como una casetilla. Es muy complejo por los múltiples componentes, ¿no? Y las múltiples movilidades. Aquí tiene una movilidad que es una pala cargadora. Esto va a permitir movimiento de tierra y cargar material. Y esta de excavar, por eso se dice retroexcavadora, porque excava con la partita de atrás. En nuestro medio conoce como gallinita esto, ¿no? Pero está mal dicho, el nombre correcto es retroexcavadora. Ok, entonces, este equipo tiene un montón de sistemas hidráulicos, sistemas de transmisión, movimiento, etcétera, ¿no?
Aquí está haciendo énfasis, ¿no es cierto?, en una parte muy específica. Dice mantenimiento preventivo. Ah, una vez más, entonces, ¿a quién satisface? A la industria, ¿no? A la industria que utiliza estos equipos. Muy bien. No es muy probable que haya incluso una industria muy bien definida, ¿no? Ya está claramente establecida qué industria es la que se va a beneficiar. Ok, muy bien. Si hablamos de una empresa en sí. Dice del sistema de transmisión. Ah, está siendo más específico, ¿no? Más específico, dicen. No solamente, no es el sistema hidráulico, el sistema de transmisión, no es el sistema de rodadura, etcétera, ¿no? O el sistema de sujeción, porque estos equipos tienden a sujetarse a la superficie para evitar desplazamientos cuando están trabajando sobre todo la parte de la excavadora, para evitar futuras fallas. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que cuando hablamos del nombre del proyecto, pueden existir nombres que nos hagan referencia más o menos de simplemente a quién va a satisfacer y nos da una idea del proyecto, como es en el caso de este, ¿no es cierto? Innovación técnica para discapacitados, ¿sí? En el área informática, nos está dando una idea más o menos. Aquí ya está siendo un poquito más enfático cuando dice sistema de implementación de centro de monitoreo con cámaras de seguridad. Ah, ya un poco más explícito, ¿no es cierto? Y este es mucho más explícito, porque aquí no solamente está hablando de mantenimiento preventivo, sino en un área específica. ¿Por qué? Porque el equipo al cual se está tratando este tipo de mantenimiento tiene pues efectivamente cierta complejidad en los diferentes sistemas que componen el equipo, ¿no? Bien, a ver, entonces, para que se entienda, hemos visto 3 ejemplos. Hemos visto que el nombre, como ustedes aquí ya hemos revisado con ustedes, un poquito nos elevamos, ¿es cierto? Ok. Los nombres vienen, en principio, de a quién satisface, los 3 mencionados justamente, ¿no? En uno era discapacitados, en el otro era el mismo centro de educación y el otro era la industria, ¿sí? ¿Qué alcance tiene? También se menciona acá. En el primero era exclusivamente, estaba hablando de innovación tecnológica, aunque no lo decía muy profundamente. ¿Por qué? Porque el proyecto estaba simplemente limitado a un sistema escolarizado, es decir, estábamos hablando de un sistema de educación no tan superior, sería intermedia, si hablamos, no es de colegio, hablamos de secundaria, ¿no? En cambio, estos otros 2 sí hablamos de proyectos ya para educación superior. ¿Qué impacto provee? Alguno de estos 2 mencionaba de los impactos que va a proveer. Claro, en este caso decía para evitar futuras fallas, ¿sí? Aquí solamente hablaba de las cámaras, ¿no es cierto? ¿Qué recursos se necesita? Aquí sí efectivamente está hablando de un sistema de monitoreo, ¿sí? Y también podrían mencionarse otro tipo de características. Con esto, ¿qué estamos queriendo entender? Es un error el pensar que el nombre tiene que ser corto, al igual como es un error también pensar que el nombre tiene que ser muy largo. El nombre del proyecto tiene que dar una idea clara de cuál va a ser el alcance. Y aquí vamos a insertar un cuadrito, ¿no? Ahí está, insertamos, ok, corte de texto. Tiene que dar una idea más o menos clara de cuál es el alcance del trabajo. ¿Cuál es el alcance del trabajo? Tiene que darnos una idea, pero no toda la idea, ¿no es cierto? Al decir el alcance del trabajo, por eso es importante que un proyecto sea revisado por un entendido en el tema, porque una persona que no sepa o no entienda del trabajo, difícilmente va a poder darle valor al proyecto con solamente leer el nombre. Muchas veces, de forma muy equivocada, se hacen valoraciones de los proyectos o calidades de proyectos simplemente leyendo el nombre. Claro, eso es cierto, efectivamente, el nombre tiene que ser lo más claro posible. Entonces,
Repetimos lo que acabamos de afirmar, ¿no? En principio, aquí ponemos, y lo vamos a poner aquí arribita, al ladito de la retro, este es más pequeñito, lo ponemos acá, y decimos lo siguiente. El nombre, si hablamos del nombre, ¿sí? Debe ser claro. Claro. Y decimos, no muy corto, ni muy largo. Alguna vez, y incluso nos pasó, ¿no? Aquí en la que ustedes saben muy bien, el nombre tiene que ser mucho más corto. Es que con un nombre corto tal vez no voy a dar a entender el alcance completo del proyecto, pero tampoco debe ser muy largo. Ahí hay que encontrar justamente un punto intermedio. Eso es necesario, ¿sí? Y ustedes tienen que trabajar bien en este objetivo. Ya esto lo vamos a poner aquí con verdecito para que sea mucho más visible. ¿De dónde viene el nombre? Ah, justamente. Tenemos que tomar en cuenta quién satisface, qué alcance tiene, qué innovación, qué impacto provee, qué recurso, etcétera, ¿no es cierto? Si le da satisfacer una necesidad, ¿de quién? De la industria, sociedad, personal, ¿no es cierto? Es más, aquí podemos poner a lo que se me está olvidando de una institución, como hemos visto en el caso del proyecto del monitoreo de cámaras, ¿verdad? También puede ser de institución. Las necesidades que satisfacen son múltiples, pero ¿qué es lo que hace grande un proyecto? Es justamente el alcance, ¿no? Grande en el sentido de que si el alcance obviamente es muy amplio, también la necesidad de recursos es bastante apreciable. Si el alcance es pequeño, es muy probable que la necesidad de recursos sea reducido, pero depende mucho qué tipo de proyecto es, ¿no? Nosotros nos estamos enfrascando exclusivamente en proyectos en el área productiva, proyectos que vayan a generar cierto tipo de valor, agregar valor, pero desde un punto de vista técnico, tecnológico, no tanto social. Porque cuando hablamos de proyectos también existen proyectos del orden social, investigación social, ¿ya? Y eso vamos a ver ejemplos también un poquito más adelante para finalizar ya la clase, ¿no? Entonces, nombre claro, no muy corto ni muy largo. Ah, ok. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta o comentario? Sugerencia. Para esta primera parte es importante que ustedes lean proyectos. ¿A qué me refiero? Cuando una parte importante, nos adelantamos un poquito, ¿no? Para realizar un proyecto, si hablamos justamente de los momentos, vamos a ir acá, esto vamos a poner con un color clarito. Si hablamos de los momentos del proyecto, sí, uno de los momentos más importantes para la elaboración de proyectos es justamente el estudio de los antecedentes. Pregunta, estimada Maida, ¿qué entiendes tú por antecedentes? Maida, 5, 4, 3, 2. Ok. Inge, por antecedente, Sí. ¿Qué entiendes tú por antecedentes? Un momento, ahí estamos. Ok, a ver. las problemáticas que se presentan. Ya, va por ahí. A ver, estimada señora Giovanna, ¿qué entiende usted por antecedentes? Inge podría ser, no sé, trabajos de investigación anteriores que ya se han hecho. Exacto, sí, referidos al mismo tema. Son trabajos de investigación o proyectos o incluso artículos científicos que han antecedido al trabajo, a este nuevo proyecto, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de las etapas del proyecto, una de las etapas del proyecto que también forma parte del índice es justamente el estudio de los antecedentes. De inicio, ustedes tienen ya proyectos que están desarrollando. Uno de los muchos trabajos que tienen que realizar es justamente estudiar estos antecedentes a profundidad. Ah, porque aquí voy a saber cuál ha sido el alcance de ese trabajo. Tal vez lo que yo quiero hacer ya ha sido realizado antes. Y yo estoy pensando que estoy descubriendo algo nuevo.
Bueno, si el proyecto está dando otro enfoque, es posible desarrollarlo. Y les comento un caso que se ha dado justamente en la carrera, ¿no? Vino un muchacho a exponer un proyecto, él estaba diseñando una nueva retortera. Las retortas trabajan con procesos de amalgamación para recuperación de oro fino, obviamente hay un límite de partículas, ¿no? Entonces él estaba haciendo este trabajo, él decía diseño y construcción de un nuevo retortera, pero cuando revisábamos el trabajo nos dábamos cuenta que eso parecía plagio, plagio. Entonces le sugerimos a él de que estudie esta parte, ¿no? A ver, ¿has visto los antecedentes? ¿Estás seguro que lo que tú quieres proponer con este proyecto como alcance del proyecto no se ha hecho ya antes? ¿Estás seguro? Y él se puso a pensar, ¿no? Porque aparentemente el trabajo, lo que tú estás queriendo proponer, ya se ha hecho antes, tal cual tú lo estás proponiendo ahora. Tal cual tú lo estás proponiendo, ya se ha hecho. Entonces, él se ha dado cuenta que había entrado en una zona de confort, ¿no es cierto? Y no, pues no, él decía, pero este trabajo es nuevo, le decíamos, ¿no? A ver, es nuevo, si nosotros te creemos que es nuevo, pero ¿cuál ha sido el estudio de tus antecedentes? ¿Qué antecedentes? Este trabajo se ha hecho antes ya en la universidad, en otro instituto técnico, acá en La Paz, en Oruro, en Potosí, en el mundo, ¿no? Esto aparentemente crea una sensación de que yo tengo que leerme todos los textos del mundo. No, tengo que buscar estudios similares o parecidos al que yo quiero realizar, porque mi deseo es satisfacer una necesidad. En el caso de él era una retortera novedosa, ¿no? Él decía, es una retortera bastante rápida porque no vamos a demorar el tiempo que se demora ahora. Va a ser mucho más fácil la gestión de los gases de mercurio, va a ser también bastante más versátil. Pero la pregunta es, ¿esto no se ha hecho antes? Y la pregunta era justamente porque las imágenes que él mostraba, el diseño que él mostraba, no eran de él, no eran de él. Claramente se veía que era la copia de una imagen, porque incluso estaba un poco pixeleada y todo, ¿no? Y decíamos, a ver, este trabajo es tuyo, porque si no es tuyo, no está mal que lo defiendas si le das otro enfoque. Tal vez puede decir, construcción de este equipo por primera vez hecho en Bolivia, puede ser, pero tienes que cambiar algo, no puedes poner como un proyecto de innovación cuando los antecedentes dice que no lo son. Y eso donde hemos podido observar en el mismo nombre. En el nombre hemos observado esto, ¿no? Porque cuando él decía innovación, no era innovador porque el trabajo ya estaba hecho. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Para definir el alcance del trabajo, satisfacer una necesidad y sobre todo tener un nombre correcto que no tiene que ser muy corto ni muy largo, pero tiene que efectivamente mostrar el alcance del trabajo, necesitan leer estudios, en este caso trabajos de investigación o proyectos que han antecedido al suyo. Y esto hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscarlo en el medio. A ver, entonces, en este momento, antes de hacer el primer taller que vamos nosotros a pensar, ¿sí? A trabajar, vamos a ver un pequeño, un video bastante resumido, por decirlo así, de ideas geniales, ¿ya? Que tiene que ver con proyectos caseros. A ver, vamos a verlo. Pero hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta, comentario? ¿Se entiende todo clarito? Ya, muy bien. Vamos entonces a ver el siguiente videito. Pero primero cortamos la grabación. Ahora sí.